Muy buenas tardes, soy el estudiante Huachaca Coronado Jordan, de parte del equipo 7 del curso Problemas y Desafíos en el Perú actual. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema importante de la historia de nuestro país, que es la reforma agraria. Para comenzar, les voy a dar una breve introducción del tema. Durante gran parte de la historia republicana, el Perú estuvo marcado por una profunda desigualdad de la tierra agrícola en la Sierra Sur, ya que ésta estaba concentrada en manos de una pequeña élite de terratenientes, mientras que miles de campesinos, mayormente indígenas, vivían en la pobreza, sin acceso a la propiedad ni a la educación. Para enfrentar esta situación, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1969 promulgó la ley 17716, que marcó el inicio de la reforma agraria. Este proceso político buscaba expropiar las tierras a los terratenientes y distribuirlos a los campesinos quienes realmente trabajaban, con el objetivo de transformar las relaciones de poder en el campo. Con respecto a este contexto, sostenemos que la reforma agraria fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, ya que transformó la estructura del poder en el campo, promovió mayor igualdad y abrió nuevas oportunidades para miles de peruanos. A continuación daré pase a mis compañeros quienes van a sustentar nuestra tesis con los diferentes aspectos de la reforma agraria. Muy buenas tardes, mi nombre es Vilca Mendoza Sheila y el día de hoy voy a hablar sobre el impacto político en la reforma agraria, la cual trajo diversas transformaciones para nuestro país en el siglo XX. Desde el punto de vista político, la reforma agraria trajo consigo o significó la ruptura histórica entre el dominio de oligarquías terratenientes. Estas élites no solo poseían grandes tierras, sino que también formaban parte de diversas decisiones en el Estado, lo cual generaba diferentes límites tanto en el ámbito económico o en el ámbito político, lo cual generaba diversas limitaciones democráticas y la desigualdad entre las comunidades. Con la implementación de la reforma agraria en el año 1969 en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se expropió la tierra de los grandes hacendados y estas tierras fueron entregadas a los campesinos. Este proceso debilitó el poder concentrado de las élites y fortaleció el papel del Estado, trayendo equidad y justicia social. Además, estas decisiones ayudaron a la participación de diferentes sectores rurales en diferentes actividades políticas en el país. Por primera vez, los campesinos que durante siglos habían sido marginados comenzaron a verse representados y reconocidos como ciudadanos con diferentes derechos. Además, el Estado se proyectó como promotor activo de justicia social, buscando no solo redistribuir las tierras, sino que también buscaba transformar las diferentes decisiones en el campo, además de construir una sociedad más igualitaria e equitativa. Desde una mirada política, la reforma agraria ayudó a democratizar el poder y a debilitar el dominio oligárquico y a posicionar al Estado como el principal actor de la búsqueda de equidad e igualdad. Una medida necesaria que, a pesar de todas las limitaciones, representó un proceso importante en nuestro país, creando un país bastante inclusivo y con bastante equidad en el siglo XX. Buenas tardes, mi nombre es Gerald Nicolás Pachamoro Córdoba. Yo voy a hablar sobre el aspecto económico durante la reforma agraria. Esto tuvo un impacto muy importante económicamente, sobre todo en el Perú rural. Punto número 1. Lo primero es que transformó a los campesinos en propietarios de la tierra, lo cual motivó al trabajo directo y con mayor responsabilidad. Ya no trabajaban para un patrón, sino para ellos mismos. Con esto también eliminó el sistema servil, que beneficiaba solamente a los hacendados, y se buscó una economía más justa en el Perú, ya que el que trabajaba tenía tierras y no serviría para otra persona. Otro punto clave también fue la creación de corporativas como el SAIS y el CAP. Estas permitieron que los campesinos ascendieran de forma colectiva a maquinarias, créditos, capacitaciones,
apoyo técnico. Esto trajo consigo nuevas formas de organización económicas en muchas regiones del país. Si bien es cierto que no todas las corporativas funcionaban muy bien, sí logró una mejor distribución de tierras y redujo la pobreza extrema en muchas zonas rurales. En resumen, la reforma agraria fue un cambio muy importante en la economía del campo, con a veces equidad y nuevas oportunidades para los que antes habían sido olvidados. El que trabajaba tenía tierras y gracias a esto hubo un crecimiento muy económicamente y muy bueno en los campesinos que antes eran súper explotados. Sobre todo la economía mejoró mucho al nivel de igualdad, ya que no solamente se beneficiaban algunos, sino lo que intentaron es que se beneficiaran los que trabajaban y los otros que no explotaran a los que estaban trabajando. Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Lazar de Guapaya Nexa y les voy a hablar desde el punto de vista social. Consideramos que la reforma agraria tuvo un impacto profundo y positivo, porque en esta situación surgieron los sindicatos, que actuaron como voz colectiva ante la desigualdad de los trabajadores del campo. Organizaron protestas, marchas y ocupaciones de tierras para defender las comunidades rurales, siendo uno de los factores para que se diera la reforma agraria. Por primera vez en la historia republicana del Perú, millones de campesinos e indígenas fueron reconocidos como ciudadanos plenos, con derecho a la tierra y a una vida digna. Este reconocimiento no solo mejoró su calidad de vida, sino que también les devolvió su orgullo por su identidad y fortaleció su sentido de comunidad. A partir de entonces empezaron a surgir muchas organizaciones campesinas que comenzaron a exigir otros derechos fundamentales, como la educación, salud, participación política. Además, la reforma ayudó a reducir el racismo estructural que durante tanto tiempo había relegado a los pueblos indígenas. Muchas gracias, le pasaré a mi compañero para que dé su conclusión. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Johan Sandón Ugaz. En conclusión, sí consideramos que la reforma agraria en el Perú fue un proceso profundamente transformador, que a pesar de sus limitaciones, tuvo un gran impacto significativo y beneficioso en la historia del país. Resumida en frases como la tierra debe ser para quien la trabaja y campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, este retorno buscó, desde lo político, democratizar el poder y consolidar al Estado como garante de equidad y la justicia social. En el ámbito económico, consideramos positivamente que la reforma agraria devolvió esperanza y la confianza a las poblaciones rurales que durante años habían sido marginadas. Se promovió una redistribución más equitativa de los recursos y se incentivó de la productividad agrícola mediante la creación de cooperativas, las cuales ofrecían maquinaria, créditos y asistencia técnica. Estas medidas contribuyeron a reducir la pobreza extrema en diversas zonas rurales del país. Desde lo social, estamos de acuerdo que la reforma agraria significó una reivindicación histórica para miles de campesinos e indígenas que habían sido víctimas de discriminación y explotación por parte de los antiguos hacendados. Muchos de ellos recuperaron su dignidad, autoestima y sentido de pertenencia, lo que permitió disminuir la discriminación y racismo. Además, se abrió el camino para que estas poblaciones comenzaran a exigir otros derechos fundamentales, como el acceso a la educación, salud y participación política, fortaleciendo así una ciudadanía más unida e inclusiva. En síntesis, reconocer los beneficios de esta reforma no implica ignorar sus errores. Por el contrario, nos invita a valorar su papel como una medida de justicia estructural que sin duda representó un paso necesario para la construcción de un Perú más justo, igualitario e inclusivo. Muchas gracias.